Muy buenas tardes con todos. Somos del grupo número 7, conformados por Eric Sánchez, Darío Paucar y Jorge Azán. Nuestro tema de hoy, el cual le vamos a presentar, es sobre el análisis de varianza con un solo factor y con dos factores. Siguiente, por favor. Como introducción, el análisis de varianza, o ANOVA por sus siglas en inglés, hace referencia en general a un conjunto de situaciones experimentales y procedimientos estadísticos para el análisis de respuestas cuantitativas de unidades experimentales. El concepto de análisis de varianza. Podemos decir que es una prueba de estadística empleada para analizar si más de dos grupos difieren significativamente entre sí en cuanto a sus medias y varianzas. También es una herramienta potente estadística que permite la comparación de resultados resultados diversos en diversos conjuntos. Siguiente. ¿Cuáles son sus características? Sus características son que nos emplean una hipótesis, nos da un nivel de investigación, permite comparar resultados, le arroja resultados o análisis al investigador y unos cálculos estadísticos. Siguiente. ¿Cuáles son sus criterios de aplicación? El análisis de varianza de uno o dos factores se le puede emplear para buscar independencia de resultados, también la normalidad para ver en qué estado se encuentran dichos resultados y la homogeneidad. ¿Qué significa esto? Que cuando buscamos los resultados, tratamos de ver que siempre esté a la par y acorde de lo que se está buscando. A continuación les vamos a presentar el análisis de varianza con un solo factor. Ya, para proceder con la exposición, presentaremos el tema de análisis de varianza con un solo factor, en el cual nos detalla sobre la constatación de la hipótesis nula, donde sus medidas de población representadas como K son mayores que 2 o son iguales. Hace frente a la hipótesis alternativa, por lo menos entre la población que difiere en cuanto se especula el valor esperado. Siguiente, por favor. Bueno, este contraste es fundamental en el análisis de resultados experimentales. Por ello, nos interesa comparar el resultado de población K definiendo los tratamientos, el número de factores y con respecto a la variable dependiente de interés. Para ello tenemos la siguiente conclusión, que la hipótesis nula y la hipótesis 1. Entre la hipótesis nula, conocida como H0, va a ser igual a la probabilidad 1 entre la hipótesis 1 y 2 hasta la hipótesis deseada. De igual forma, entre la hipótesis alternativa, entre 1 es igual hacia que difiere entre sus dos conclusiones o comparaciones simultáneas. Siguiente. Bien, el número de tratamientos conocidos como K es un determinado entre el investigador que depende de un problema particular a tratar. El número de observaciones en cada tratamiento debe escogerse con base a la variabilidad que se espera observar entre los datos, así como la diferencia mínima entre el experimentador, que es importante detectar. Siguiente. Bien, aquí se puede visualizar la siguiente conclusión de la hipótesis. Por favor, eso ya. Entre Y de I por J es igual hacia mu más la suma de I más la suma de I por J. Ahora, ¿cuáles son las diferencias de estas siglas? Entre mu, que significa el parámetro de escala común a todos los tratamientos llamados medio global. Entre I tenemos el parámetro que mide el efecto del tratamiento y la sumatoria de I por J es el error del tributo de medición que estos componen. Siguiente, por favor. Ya. Para ello se recomienda realizar un análisis entre 5 y 30 mediciones, denominados así tratamientos.
Este caso de los tratamientos tienen un efecto entre su observación de I por J, entre la tabla que se visualiza. Se puede escribir como un cierto modelo estadístico entre los tratamientos, como se proyecta en la pantalla: tratamiento 1, tratamiento 2, tratamiento 3, hasta el tratamiento deseado. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo definimos ahora las hipótesis? Estas se pueden escribir como la hipótesis nula y la hipótesis alternativa o aceptada. Entre la hipótesis nula tenemos que la primera estimación puede ser igual a la segunda estimación hasta llegar al valor de 0 o dependientemente del valor deseado. Pues en cambio en la alternativa 1, las estimaciones diferentes pueden variar. Entonces, si la respuesta de un tratamiento particular es diferente de la media global, es un síntoma de que existe un efecto de dicho tratamiento, es decir, una diferencia entre ambos. Esta diferencia debe tener medias entre sí para concluir que hay un efecto entre sus diferencias y un análisis de varianza. Siguiente. Aquí se resalta el ejercicio propuesto sobre un solo factor, donde nos detalla lo siguiente: los miembros de un equipo ciclista se dividen al azar en 3 grupos que entrenan con métodos diferentes. El primer grupo a realizar son los largos recorridos de ritmo pausado. El segundo grupo es una serie de cortas de alta intensidad y el tercero trabaja en el gimnasio con pesas y se ejercita en el pedaleo y de alta frecuencia. Después de un mes de entrenamiento se realiza un test de rendimiento que consiste en el cronometraje de 9 kilómetros. Los tiempos empleados en los métodos son: método 1 de 15, 16, 14, 15 y 17. El método 2 de 14, 13, 15, 16 y 14. El método 3 de 13, 12, 11, 14 y 11. Pues bien, tenemos ahora 3 tipos de métodos. Siguiente, por favor. ¿Cómo resolvemos este análisis? Pues conocemos primero los valores totales de la suma de sus métodos. Para ello tenemos entre el método 1 de 77, el método 2 de 72, el método 3 de 61 y un total de su sumatoria de 210. La suma de sus cuadrados dividido para el número de muestras, en este caso serían para el método 1 de 1185,8, para el método 2 de 1036,8, en el método 3 de 742,2 y la sumatoria total que equivale a 2966,8. Pues bien, la sumatoria del total de los métodos nos da un equivalente cuadrado de 2942 dividido para el número de muestras que se va a trabajar. A continuación calculamos los cuadrados observados con su total, los cuadrados de cada método estimado en las tablas, con una sumatoria total de 2984. A partir de estas cantidades básicas calculamos la suma de los cuadrados. Para ello tenemos un total de 2984 menos 2940, que nos da un equivalente de 44. La suma de cuadrados intra, ubicados en la mitad de la tabla, nos da un total de 2984 menos 2966,8, con un equivalente de 17,2. Entre la suma de los cuadrados ubicado entre los lados posteriores de la tabla, nos da un total de 2966,8 menos 2940, en un equivalente de 26,8. Para ello calculamos los medios, que serán el cuadrado medio entre de 26,8 obtenido ya en la tabla dividido para 2. ¿Cómo obtengo este resultado de 2? Pues bien, tengo 3 tipos de muestras o 3 tipos de tablas. Se difiere estadísticamente restándole menos 1 al número de muestras o tablas, que nos da un total de 2. Entonces, 26,8 para 2 tenemos un equivalente de 13,4. Entre los cuadrados medios intra tenemos el total de 17,2 dividido para 12. Ahora, ¿cómo obtengo esta cantidad? Pues si ustedes ubican en la parte de la tabla, tenemos 3 muestras de 4, de 5, a ver, 3 tablas, 3 proposiciones de 5 muestras, que es un total de 15. Restándole las 3 tablas propuestas, nos da un total de 2. Entonces, 17,2
dividido para 12 tendremos un total de 1.43 entre los cuadrados medios. Por consiguiente, vamos a calcular el valor de f. Siguiente, por favor. Pues bien, vamos a calcular los valores críticos entre la distribución f con una variabilidad del 0.05. Para ello, ubicamos lo siguiente. Entre f va a ser igual entre el resultado de 13.4 dividido para 1.43 con un total de 9.37. Pues bien, el valor de f teóricamente está ubicado entre 2 y los grados de libertad de 2 y 12. Para ello, con un nivel de confianza entre el 95%, ubicamos un valor de 3.89. Por favor, a continuación les proyectará una tabla donde se muestra los valores críticos de la distribución F. Pues bien, aquí tenemos la tabla de la distribución F. Como ustedes ven en la parte superior, tenemos la distribución de los grados de libertad, tanto para la parte superior como en la parte lateral. Tenemos los grados de libertad entre 2 y 12. Ubicamos el punto 2 de la parte superior y el punto 12 de la parte lateral, obteniendo un total de 3.88.5. Bien, ahora en la presentación, por favor. Bien, retomando el ejercicio propuesto, obtuvimos un total de 3.89 aproximadamente. Por ello, por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los tres métodos de entrenamiento producen diferencias significativas, como se muestra en la gráfica. A continuación, mi compañero. Continuando con la explicación, tenemos el análisis de varianza con dos factores. Concepto. También es conocido como plan factorial con dos factores. Sirve para estudiar la relación entre variable dependiente cuantitativa y dos variables independientes cualitativas. Factores, cada uno con varios niveles. El análisis de varianza de dos factores permite estudiar cómo influyen por sí solos cada uno de los factores sobre la variable dependiente, así como la influencia de las combinaciones que se pueden dar entre ellas. ¿Cuándo se lo puede utilizar? Un análisis estadístico que considera estadísticos simultáneamente ambos factores recibe el nombre de análisis de varianza de dos factores. Usaremos el análisis de varianza doble para estudiar los posibles efectos causados por diferentes niveles de dos factores sobre la variable dependiente. Se lo usa también para contrastar para cada uno de los factores la hipótesis nula de que el resultado de la variable dependiente, ventas, intensidad del dolor de cabeza, tiempo en adquirir conocimientos, etc. Estos son unos pequeños ejemplos del análisis de varianza con dos factores. A continuación tenemos un pequeño problema, pero antes voy a explicar un pequeño análisis de las condiciones del tema análisis de varianza de dos factores. Las condiciones necesarias para que un ANOVA de dos vías sea válido, así como el proceso a seguir para realizarlo, son semejantes a la ANOVA de una vía, que explicó mi compañero. Las únicas diferencias son la hipótesis. El ANOVA de dos vías con repeticiones combina tres hipótesis nulas, que las medias de las observaciones agrupadas por un factor son iguales, que las medias de las observaciones agrupadas por el otro factor son iguales y que no hay interacción entre los dos factores. Además, requiere calcular la suma de cuadrados y es frecuente encontrar que a un factor se le llama tratamiento y al otro bloque o bloque. Es importante tener en cuenta que el orden en el que se multiplican los factores no afecta al resultado de la ANOVA, únicamente el modelo equilibrado. De lo contrario, sí importa. Por esta razón, es muy recomendable que el diseño sea equilibrado. El estudio de la interacción de los dos factores solo es posible si se dispone varias observaciones para cada una de las combinaciones de los niveles. En cuanto al tamaño del efecto, en el caso de la ANOVA con dos factores, se puede calcular el tamaño del efecto con n al cuadrado, que es la muestra al cuadrado, para cada uno de los factores, así como para la interacción.
Continúo con la explicación del ejemplo del problema. Tenemos dos factores que son dos tipos de suelos, el arenoso y con musgo, y dos tipos de hormonas que son, con nombre científico, gibberellic acid y sin gibberellic acid. Diseño experimental. Unas especies de plantas, tiestos con tierra arenosa, con y sin musgo, y con y sin gibberellic acid. Aquí tenemos 4 gráficos. En el primero tenemos la tierra sin musgo con hormona. En el segundo gráfico tenemos la tierra sin musgo sin hormona. En el tercer gráfico tenemos la tierra con musgo con hormona. Y cuarto tenemos la tierra con musgo sin hormona. Aquí a continuación tenemos las hipótesis. Tenemos 3 hipótesis. De estas son la hipótesis alternativa número 1. ¿Qué nos dice? No hay efecto en crecimiento por la presencia de musgo en el suelo en el crecimiento promedio de las plantas. Consiguiente, tenemos que hay efecto en crecimiento por la presencia de musgo en el suelo y en el crecimiento promedio de las plantas. Hipótesis alternativa 2 dice que no hay efecto en crecimiento por la presencia de hormonas en el suelo. Y consiguiente también tenemos hay efecto en crecimiento por la presencia de hormonas en el suelo. Como hipótesis alternativa 3 tenemos que no hay interacción entre el tipo de suelo y las hormonas en el crecimiento promedio de las plantas. Y nos explica en la siguiente hipótesis que hay interacción entre el tipo de suelo y las hormonas en el crecimiento promedio de las plantas. A continuación les voy a compartir unas figuras, unas gráficas de interacciones de las distintas hipótesis que acabamos de ver. Bueno, para terminar, aquí vemos las fluctuaciones que tienen estas diferentes hipótesis con respecto al promedio, con hormonas, de plantas con hormonas, de plantas sin hormonas, sin musgo y con musgo. A continuación tenemos nuestras referencias bibliográficas. Listo. A continuación les voy a proyectar los ejercicios del tema. Bien, continuamos con la exposición referente al tema de los ejercicios. Bueno, nuestro primer tema es el análisis de varianza con un solo factor. Ejercicio 1. Los miembros de un equipo ciclista se dividen al azar en 3 grupos que entregan con métodos diferentes. El primero que realiza unos largos recorridos de ritmo pausado, el segundo realiza una serie de cortas alternativas y el tercero un trabajo en gimnasio con pesas y ejercitándose a pedaleo de alta frecuencia. Después de un mes de entrenamiento se realizan los test de rendimiento consistentes entre los diferentes métodos, el método 1, método 2 y método 3, respectivamente. Como se explicó en el ejercicio anterior, simplemente consiste en la suma de los métodos obteniendo sus cuadrados. De igual manera, la suma del primer método de 77, del segundo de 72 y el método 3 de 61. Lo que voy a hacer a continuación es explicarles cómo se obtuvieron las siguientes cantidades. Para ello, simplemente nos ubicamos en la tabla de método de solución donde tenemos el método 1 y observamos que es una suma de las 5 muestras, e igualmente del método 2 y del método 3. La sumatoria total de estos 3 métodos nos da un total de 210. Ahora bien, estos 210 se debe elevar por consiguiente al cuadrado, obteniendo un total de 44.100. Este resultado de 44.100 va a ser dividido para 15. ¿Por qué para 15? Porque es el número de muestras que tengo en la tabla. Por consiguiente, ubico la suma en una tabla la suma de los 3 métodos y la suma de sus cuadrados, divididos para el número de muestras que tengo, con un total de 2.940. A continuación se continúa con los cuadrados de cada tabla,
de igual forma sumando su resultado respectivo, el método 1, método 2 y método 3 para proceder con los tratamientos. Pues el resultado me da un total de 2.984. ¿Cómo obtuve este resultado? Simplemente sumando los cuadrados de los valores del método 1, método 2 y método 3, detallados en una tabla. Los tratamientos. ¿Cómo realizo los tratamientos? Simplemente se refieren a las diferencias entre 2.984 y 2.940. La diferencia entre 2.984 y 2.966.8. La diferencia entre 2.966.8 y 2.940, obteniendo sus diferencias respectivamente entre su suma de cuadrados. Los cuadrados medios. ¿Cómo obtengo los cuadrados medios? Simplemente tomo el valor, como ustedes observan en la tabla, de 26.8, el cuadrado, suma de cuadrados entre, dividido para 2. Como les acabé de explicar, el 2 lo obtengo simplemente restándole el número de proposiciones. En este caso tengo 3, porque son 3 métodos. Menos 1, tengo el valor de 2. Esta división me da un total de 13.44. Ahora, los cuadrados medios intra. Tomo el valor de 17.2 obtenido entre la diferencia de los tratamientos de la suma de cuadrados intra, dividiéndolo para 12. ¿Por qué para 12? Porque el número de muestras en total son 15, menos las tres tablas propuestas, es un total de 12. Esta división me da un total de 1.43. Así me permite obtener la razón de f, pues simplemente la razón la obtengo dividiendo los dos valores de 13.4 obtenido entre los cuadrados medios para 1.43 con un total de 9.37 observados de ahí en la tabla. Por consiguiente, la hipótesis se aclara de la siguiente forma. El valor de f teóricamente está ubicado entre los grados 2 y 12. Pues este tiene un nivel de confianza de 95% con un valor total de 3.89. Por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los tres métodos de entrenamiento producen diferencias significativas. ¿Cómo sé que rechazo la hipótesis? Porque el valor obtenido de la razón f me da un total de 9.37 y si ubicamos el valor en la tabla entre los grados de libertad de 2 y 12, tengo un total de 3.89. Por consiguiente, f es mayor que 3.89. Es por ello que se rechaza la hipótesis nula. Ejercicio 2, por favor. Ya. Pues en el ejercicio 2 se expresa una lista de palabras sin sentido. Se representa en la pantalla el ordenador con el cuadro de procedimientos diferentes asignados al azar y en grupo de sujetos. Posteriormente se realiza una prueba de recuerdo de dichas palabras, obteniendo los siguientes resultados. Pues aquí tenemos cuatro tablas, cuatro proposiciones, la proposición 1, 2, 3 y 4, con los siguientes valores. Proposición 1 de 5, 7, 6, 3, 9, 7, 4, 2. Y la proposición 2 de 9, 12, 8, 7 y 7. La proposición 3 de 8, 6, 9, 5, 7, 4, 4. Y la proposición 4 de 1, 3, 4, 5, 1 y 4. Como se explicó en los ejercicios anteriores, simplemente debo obtener la sumatoria total de estos valores. Una vez obtenida la sumatoria total de cada una de las columnas, debo proceder a la sumatoria total con un total de 146. Este 146, vuelvo y repito, hay que elevarlo al cuadrado, obteniendo un total de 21.316. Este total de 21.316 se lo va a dividir para 26, que es el número de datos que tengo aquí en la tabla entre las cuatro proposiciones. Ahora bien, realizo la siguiente tabla entre la suma de las columnas y la suma de los cuadrados dividido para el número de datos. Pues tengo un total entre la suma de sus cuadrados de 231.125, de 220.5, de 231.25
40.5, 723.25. Estos resultados simplemente son los cuadrados obtenidos de la sumatoria de cada columna, como ustedes ven, con un total de 723.25. Este total simplemente se obtiene dividiéndolo para el número de muestras que tengo, con un total de 819.8461. Ahora, procediendo con las reglas, debo por consiguiente realizar los cuadrados de cada columna por la proposición 1, 2, 3 y 4. Simplemente a sus valores que ya están establecidos en la tabla debo elevarlos al cuadrado. Posteriormente sumar los resultados de la columna de cada uno de sus cuadrados y al final sumar este equivalente de los cuadrados en total con un total de 988. Para proceder a los tratamientos, sigo con la suma de los cuadrados entre el tratamiento del 988 obtenido ya, restándole el 819.8 obtenido entre la sumatoria de las columnas de las proposiciones. Esta diferencia me da un total de 168.2. De igual forma, entre la suma de los cuadrados intra entre 988 y 902, esta diferencia me da un total de 86. Entre la suma de cuadrados entre 902 y 819.8 me da un total de 82.2. Por consiguiente, sumo los cuadrados medios o procedo a los cuadrados medios, que me dará un total del 82.2, realizando una diferencia entre el valor 3. ¿Cómo obtengo este valor de 3? Pues como les expliqué en los ejercicios anteriores, tengo 4 columnas de 4 proposiciones. La regla me dice que consiste en realizar la ANOVA de una sola varianza, en restarle 1 a las proposiciones establecidas. Como tengo 4, en total de 3. Esta división me daría un total de 27.4. Ahora los cuadrados medios intra. Tengo el total de 86. Este 86 lo procedo a dividir para los 22. Los 22 lo obtuve el total que tengo, el número de muestras que tengo en una tabla. Tengo un total de 26. Menos las 4 proposiciones o 4 columnas que se establecieron, me da un total de 22. Entonces ahí procedo a realizar la división entre el 86 y el 22, teniendo un total de 3.90 con sus decimales correspondientes. Pues bien, ahora la razón F se obtiene mediante la división del 27.4 obtenido entre los cuadrados medios entre y el 3.9 entre los cuadrados medios intra, con un total de 7.025. Pues como ya se les explicó, se debe proceder a ubicar estos valores en la tabla porque este resultado son los grados de libertad entre el 3 y el 22. Por favor, si le proyectas la tabla, ya. Ya, tengo los grados de libertad 3 y 22. Procedo a ubicarme en la tabla. Siempre la suma de cuadrados entre me dará un total de la parte superior de la tabla. Entonces, obtuve un 3, me ubico en el 3. Y en la parte lateral obtuve el 22, me ubico en el número 22. Este resultado me permite obtener a continuación el valor de 3.049. Pues esta razón de f tiene un total de 7.02. Es menor hacia el 3.05 aproximado. Entonces, se estipula que el valor de la teoría f con 3 y 22 grados de libertad tiene un nivel de confianza del 95%, total del 3.05 ubicado ya en la tabla. Por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que de los 4 procedimientos de representación proceden diferencias significativas. A continuación, mi compañero. Ya. Ahora les vamos a explicar un poco
unos ejercicios sobre el análisis de varianza de dos variables. Y nos dice así el planteamiento. En un experimento con levadura para una receta para panes dulces, al parecer la cantidad de azúcar y la temperatura del agua afecta el tamaño de los panes. Basándose en los siguientes datos, realizar un análisis de varianza de dos factores con una sola muestra por grupo para averiguar si afecta o no el tamaño de los panes. Como podemos observar, tenemos nuestro cuadro principal que proyectamos las dos variables que tenemos, que son el agua fría, el agua tibia y el agua caliente. Y también nuestra otra variable que es la poca azúcar, azúcar normal y mucha azúcar. Y nuestros datos, nuestro nivel de confianza es del 95% y nuestro nivel de significancia es del 0,05%. Para obtener nuestra tabla del análisis de varianza con dos factores con una sola muestra por grupo, calcularla esto en Excel es muy fácil. Para ello solo tenemos que dirigirnos a la barra de tareas y buscar la opción que nos dice datos, en la cual nos aparecerá una pestaña que nos arroja el análisis de datos. Y de esta forma es muy sencillo obtener toda nuestra tabla de varianza, como lo podemos observar en la parte superior derecha, que nos aparece el resumen, nuestra cuenta, nuestra suma total de la tabla de los valores de la tabla principal, nuestro promedio y la varianza. Bien, ahora nuestro análisis de varianza. Ya, como podemos observar en nuestro cuadro inferior de la derecha, tenemos nuestras dos variables que están representadas ahí que dice azúcar y temperatura del agua. Ya. Y tenemos nuestra suma de cuadrados que en el azúcar nos da 54. Temperatura del agua nos da 1446. Nuestros grados de libertad que tenemos 2 y 2, un error de 4. Nuestro valor de F calculada que es 27 en azúcar y en temperatura del agua 523. Ahí tenemos también nuestra probabilidad y nuestro valor crítico para F. Bien, ¿cómo tenemos ahora nuestros resultados o cómo se los puede interpretar? Para identificar nuestros resultados es muy fácil. Solo nos tenemos que basar en el valor crítico para F y en nuestra F obtenida. Para analizar esto, solo tenemos que observar si nuestro valor crítico para F es mayor o menor para nuestra F calculada. En este caso, tenemos que nuestro valor crítico de F es menor para nuestro valor de F calculada en tanto al azúcar, y en la temperatura del agua podemos decir que nuestro valor crítico para F es menor también para nuestro valor crítico de F. Entonces nuestra interpretación del resultado sería tanto la temperatura del agua como el azúcar influyen en el crecimiento de los panes, ya que nuestra F calculada es mayor que nuestra F crítica. Siguiente ejercicio, por favor. Ya, el anterior, por favor. Ya, ahí. Sí, ese ejercicio. ¿Cuál es? Espera un segundito. Ya. Nos dice, un comerciante de automóviles realiza una prueba para determinar si la cantidad de tiempo en minutos que se necesita para una afinación de motor depende si se emplea un analizador computarizado o un analizador electrónico. Para ello utilizaremos un análisis de varianza de dos factores. Como tenemos también nuestra tabla, los datos obtenidos son nuestras dos variables que son el computarizado y electrónico, y compacto, mediano y grande, que estos vendrían a ser el tamaño
al vehículo que se le va a hacer este análisis. Nuestro nivel de confianza es del 95% y nuestro nivel de significancia es del 0,05%. Muy bien, este es el mismo procedimiento del ejercicio anterior, que tendremos que, para la forma muy sencilla de Excel y para evitarnos ahorrar tiempo, se podría decir, igual nos vamos a la variedad de tareas, o escogemos la opción de datos y en sí nos arroja ya, nos da en el lado en derecho superior una opción que nos dice análisis de datos, la cual damos clic y ya nos arroja nuestra tabla resumen, la cual tenemos que nuestro análisis de varianza es de, ya nuestro análisis de varianza, ahí podemos observar nuestra suma de cuadrados, los grados de libertad, el promedio de los cuadrados, nuestra F obtenida, la probabilidad que existe en ella y nuestro valor crítico para F. Igual es el mismo procedimiento de nuestro ejercicio anterior. Para obtener nuestra conclusión se puede decir que tenemos que fijarnos en estos dos variables, que es el valor crítico para F y nuestra F obtenida. Podemos decir que nuestro valor crítico de F, en este caso, en este ejemplo, es mayor que nuestro valor F obtenida, que en nuestro primer ejemplo tenemos que 19 es mayor para 3,47, por lo tanto podemos decir que no importa el tipo de analizador que vayamos a usar para arreglar el carro, ya sea computarizado o electrónico, ya que esto no afectará el tiempo en el proceso que se vaya a ejemplarizar en el mismo. Siguiente ejercicio, por favor. Ya. En este ejercicio tenemos que un experimento ya expliqué este siguiente. Ya, aquí nos dice, en un concurso de comidas se presenta 4 muestras de comida con sabor picante, teniendo en cuenta que la muestra 4 posee valores bajos, lo que significa que el picante es casi nulo. La muestra 2 y 3 representan los valores con el picante medio y la muestra 1 representa los valores con el picante alto. Para ello, realizar un análisis de varianza con 2 factores con una sola muestra por grupo para determinar si existe diferencia en el comportamiento de los jueces al momento de realizar su voto. Como podemos observar, también aquí tenemos nuestra tabla base con nuestras variables. Ahí está representada los 6 jueces que van a realizar la votación y nuestras 4 muestras de picante representadas en el cuadro. Al igual manera tenemos nuestros datos, que nuestro nivel de confianza es del 95% y nuestro nivel de significancia es del 0,05%. Al igual modo, como les expliqué en los ejercicios anteriores, podemos decir que en Excel existe una forma muy sencilla de obtener nuestra tabla del análisis de varianza. Y nuestros datos obtenidos en ella son nuestro origen de las variaciones, que está en la parte, en el cuadro derecho inferior, que nos explican, que nos arroja los jueces, las muestras y el error y el total. Su suma de cuadrados de los jueces es un total de 28,4. Nuestras muestras nos arroja un 119,53 y nos arroja un error del 49,26 y un total de 197,2. También tenemos nuestros grados de libertad, que en nuestra variable de los jueces nos arroja 5, en las muestras 4, nos dando un error de 20, que sería la multiplicación de nuestros jueces por las muestras, y también su total, también el promedio de nuestros cuadrados y nuestro valor de F calculada, que se representa en el color verde, la probabilidad y el valor crítico para F. Bien, ¿cómo podemos interpretar estos resultados?
Podemos decir que aquí en el valor crítico de f y nuestra f obtenida nos da que el valor crítico de f es mayor para nuestra f obtenida, tanto en la votación de los jueces como en las muestras. No, perdón, solo en los jueces. Y podemos decir que no existe una gran diferencia significativa entre jueces. O sea que todos los 6 jueces que votaron en este concurso se mantuvieron en una línea promedio, se los puede decir. Y podemos ver que en nuestra variable de la muestra, nuestra f obtenida es mayor al valor crítico de f. En este caso, la interpretación se puede ver que existe una gran diferencia significativa entre muestras. Ya, y nuestra conclusión podemos decir que no existe mayor diferencia entre los 6 jueces al momento de elegir el picante, ya que su comportamiento es similar, ya que nuestra F crítica es mayor a nuestra F calculada. Gracias. Eso es todo lo que podemos añadir en cuanto al grupo número 7, análisis de varianza con un solo factor y análisis de varianza con 2 factores. Muchas gracias.